Continuamos con este caso extraordinario realmente, porque estos dos señores son unos caballeros. Y realmente lo son caballeros. Y han venido aquí a resolver este tema que tienen ellos como caballeros. Y se están portando como caballeros. Qué maravilla, ¿no? Juan Carlos demanda a Ernesto, quien es el amante de su esposa de 25 años. Él está aquí pidiéndole a él que se retire. Y él dice, yo no soy pasajero, yo estoy enamorado de Noelia, yo la considero mi novia. Claro, hablar de matrimonio sería absurdo porque llevan 5 meses nada más, pero pinta algo que puede llegar a ser serio. Por supuesto. Ok. Pasemos al testigo de producción, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te llamas? Yo soy Nadia, la hija de Juan Carlos y Noelia. Ah, la hija. Bueno, sinceramente, yo desprecié mucho a mi papá desde el momento que él empezó a tomar sus actitudes de cavernícola, de loco, porque trataba muy mal a mi mamá y mi mamá no se merecía ese trato. Sinceramente, mi mamá era una esposa, era lo máximo con mi papá, era una pareja demasiado bella. Me encantaba verlos juntos. Claro, en el momento que mi papá empezó a cambiar y la trataba así, mi mamá trataba de dar lo mejor de ella, pero mi papá la trataba tan mal que era fuerte para ella. Pues mi mamá decidió un día irse de la casa. Yo se lo aplaudí y la estimulé a que fuera feliz como ella quería. Si ella se sentía bien lejos de mi papá, pues yo le iba a apoyar a eso porque tenía sus razones para irse de la casa. Claro. Pues mi mamá se fue de la casa, yo la apoyé, estuvimos juntas en todo momento. De un día para otro mi papá cambió. Me llené de felicidad porque yo sabía que ese era mi papá. Yo sabía que ese era mi papá, que el héroe que siempre teníamos. De un momento, yo le decía a mi mamá, mami, mira cómo ha cambiado mi papá. Llena de felicidad yo porque sabía las ganas que tenía mi papá de volver a estar con mi mamá. Yo veía a mi mamá muy feliz con Ernesto. Papi, disculpa, pero sinceramente Ernesto con mi mamá ha sido una excelente persona. Ernesto con mi mamá ha sido el hombre que es difícil conseguir un hombre como Ernesto. De verdad, él ha tratado a mi mamá como... O sea, le ayudó demasiado en el sentido de que todas las lágrimas no las he visto de Ernesto. El momento que mi papá estuvo decaído, él era el que nos veía, nos apoyaba, era Ernesto, ¿me entiendes? Yo sufría demasiado con esto porque mi mamá no se merecía esto. El momento que yo veía a mi mamá con Ernesto, la veía tan feliz que yo decía, mami, quédate con Ernesto. Disfruta con Ernesto, porque yo la quería ver feliz. Pero ahorita estamos pasando un momento que es chimbo, porque mi mamá está demasiado confusa, es un momento muy chimbo, de verdad. Yo le pido, aquí no está la solución está en mi mamá. ¿Me entiende? Que ella determine lo que de verdad quiere, porque da dolor que sigan jugando con estos dos seres, de verdad. Ya, te entiendo perfectamente y te doy las gracias por tener la valentía de venir aquí ante tu padre. Debe ser difícil. Y explícitamente yo sé que a mi papá le duele mucho presentar como has presentado, con esa sencillez y esa objetividad respetuosa hacia estos dos hombres. Te admiro y te respeto. Quiero conocer a Noelia, porque tú tienes toda la razón. Ellos querían resolver esto como caballeros, pero esto no se puede resolver sin Noelia. Que pase Noelia. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, doctora. Pues sí eres muy guapa, ¿eh? Gracias. Guapísima. Doctora, de verdad que me parece que ha sido precipitado de parte de ellos traer este caso hasta aquí. Precipitado quizás para ti, pero para ellos aparentemente es totalmente. Urgente. Ha sido mucha presión. Esto no es nada fácil. Escuchar a mi hija, saber que a pesar de que ella está en una posición bien plantada, me apoya, reconoce de su papá todo lo positivo, reconoce de Ernesto lo que debe ser. No es fácil. No es fácil para mí, doctora. De verdad, yo necesito de alguna manera resolver esto y por eso estoy aquí. Yo tuve 25 años de matrimonio
por el cual di mi vida, donde fui feliz, sí, fui feliz. Caímos en una crisis totalmente incontrolable, al punto que él me puso las maletas en la calle. Yo sé, él lo dijo así. Me fui por eso, doctora, lo dejé por eso. En ese momento, cuando peor me sentía rechazada, no me sentí querida por el hombre que yo amaba, aparece Ernesto. Yo sé, pero fíjate algo. Vas a tener que hacer una decisión. Yo lo sé, Porque doctora. no es justo para ninguno de ellos, ni para ti tampoco, Yo lo sé. que estés en estas dos aguas. Yo lo sé. Por eso estoy aquí y lo voy a hacer. Yo necesito, Juan Carlos, que de verdad terminemos, o sea, hagamos el cierre de ciclo como debe ser. Eres excelente. No, es que yo entiendo y reconozco lo que estás haciendo. De verdad, créeme que estás haciendo lo mejor. Eres excelente, eres el hombre ideal, el padre de mi hija. Siempre voy a seguir. Ernesto, de verdad te agradezco mucho. Muchísimo, muchísimo. Tú no sabes cuánto me has ayudado. Tú no sabes cuánto has logrado en esta mujer. De verdad, te lo agradezco mucho. Yo tengo que cerrar el ciclo de vida. Yo tengo que cerrar este ciclo, doctora. Tienes que cerrarlo. Mi decisión es seguir con Ernesto. De verdad. Juan Carlos, ¿acepta su decisión? Juan Carlos, sigue adelante. Acepta su decisión. No te queda otra, Juan Carlos. No. Ella ha sido... Tú viniste como caballero aquí buscando una solución. Y yo creo que tu esposa ha sido sumamente clara, ha sido sumamente explícita y tiene todo el derecho de sentir lo que siente. Me imagino que ustedes van ahora a presentar un proceso de divorcio, Sí. que sería lo correcto. Sí. Y yo creo que ante esta circunstancia, me parece a mí que el divorcio de ustedes debiera de ser un divorcio de los más civilizados posibles. Por supuesto que sí. Porque ustedes realmente han pasado por la tormenta peor ya. Ya ahora creo que se deben ver como amigos y como padres de esa increíble mujer que está en el medio de ustedes. ¿Lo acepta, Juan Carlos? Bueno, no, es difícil, doctor. Yo sé, pero como caballero que eres, me imagino que le puedes dar la mano a Ernesto y Ernesto te la puede dar a ti. Porque así vinieron ustedes aquí, como caballeros. Y ustedes van a estarse viendo la cara el resto de sus vidas, créanme. Porque aquí hay una unión familiar y ustedes van a tener un contacto en el futuro. Desen la mano, por favor, y desen las gracias por haber resuelto este conflicto que hasta ahora no pudieron. Los felicito a todos. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Ella quiere transformar realmente las mujeres en hombres y eso está haciendo con mi niña, pero... Se pone en el miembro de la mujer. Nos sentimos fuertes, nos sentimos y estamos buscando igualdad. Caso Cerrado.